y con los containers llenos de abetos empezaba el día de cole. Bueno, duro. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues se han acabado las fiestas, se acabó la Navidad, esas 2 semanas de alegría, ilusión, regalos y fiesta. Pero no nos engañemos, esas fiestas son para los niños. Por eso os traigo, hoy he dedicado el vídeo, lo voy a dedicar a papás y mamás, profesoras y profesores. Vamos a hablar de niños traviesos, niños que hacen lo que les da la gana en pantalla, niños que matan, básicamente. Es un filón que nos encanta. ¿Por qué nos encanta ese filón? ¿Por qué nos gusta tanto ver a los pequeños querubines pasarse de la raya en pantalla, hacer lo que les dé la gana, ¿no? Traspasar todos los límites. Es el morbo que nos da ver cómo pulverizan esa falta de límites que viene con la edad. Por suerte, el cine nos da la gran recompensa de que cuando acaba la película, pues nos recuerda de que todo ha sido una fantasía, ¿o no? Es un filón que pues ha tenido, no lo veremos mucho pues en comedias o en dramas costumbristas, sino pues en géneros más ávidos de emociones fuertes, como puede ser el terror, la ciencia ficción, ¿no? O en el suspense más duro, ¿no? Es un filón que, si no me equivoco, empieza con esa Rhoda Penmark, la niña protagonista de Las trenzas, en The Bad Seed de 1956, y pues que, como decía antes, pues ha tenido su campo de juego perfecto pues en el terror o en la ciencia ficción. En este género, por ejemplo, pues encontramos a los maravillosos albinos de Wolf Rilla, en aquella magnífica El pueblo de los malditos de 1960, y su secuela, creo que hay una secuela que se llama Children of the Damned, una película en la que los Simpson hacían un homenaje maravilloso en el episodio número 11 de la temporada 10, si no me equivoco. Además, el gran John Carpenter hizo un remake del pueblo de los malditos en 1995. Está bien. Para mí, y es un director que lo amo a matar, ya lo sabéis, para mí una película menor, de una de sus películas menores, pero con un buen casting, la verdad es que sí. Y dentro del cine de ciencia ficción pues podemos encontrar también a los pequeñines con sorpresa de Los niños del Brasil, por ejemplo. Y entre el cine de terror y el terror, de hecho bastante más inclinado al terror, pues tenemos a los bestiales nenes rubios de David Cronenberg para Cromosoma 3. Me encanta ese título, es brutal, es uno de los pocos casos en los que el título traducido para mí es superior al del original. El original es The Brood, que es un buen título, no digo que no, es La cría, si no me equivoco, traduciendo, pero Cromosoma 3 mola mucho. Pero sin lugar a duda, la película que sobre niños traviesos que ha triunfado más en el cine de terror, o tuvo más peso, fue la adaptación del relato de Stephen King, Los chicos del maíz, de 1984, una película que tuvo bastante tirada en el público, si no me equivoco. O sea, la verdad es que lo petó bastante, quizás sea por la terrible escena en la cafetería que abre la película, ¿no? Es una película que incluso, que pese a tener a la genial Linda Hamilton, es muy pobre, nunca me ha gustado, o sea, desde que la vi en su día, nunca me gustó, es una película que se deshincha. Yo os recomendaría básicamente perseguir el relato original de Los chicos del maíz de Stephen King, que es muy efectivo, es brutal, es terrorífico, y realmente, o sea, el mismo relato, que es pequeño, ya usa una imaginería muy interesante en pocas páginas. Yo lo recomiendo, lo podréis encontrar en el recopilatorio de relatos de Stephen King, El umbral de la noche. Pero sí que es verdad que conocía que habían habido algunas secuelas de esta película, ¿no? Yo os iba a decir, pues sacaron 4 secuelas, pero dije, no, voy a ser riguroso. Y entonces he revisado las fuentes y tal. Esta película sacó 10 secuelas, o sea, en total hay 11 películas sobre Los chicos del maíz. Yo, aparte de la primera, vi alguna, intenté ver alguna, y me encanta el cine malo, me vuelve loco, y era infumable. No lo sé, no sé si me comprometo a verlas todas. Sería un buen programa de YouTube, la verdad es que sí, pero bueno. Pues antes de entrar al turrón con mis recomendaciones, quiero mención especial a un placer culpable, que es Cumpleaños sangriento, película del 81, si no me equivoco, perdona si me equivoco ahí. Me encanta esa película, la historia de 3 niños que nacen la misma noche de eclipse, y es salvaje y cerda como pocas, pero me vuelve loco. Mira, os presento a un futuro profesor de ética. What's wrong, Debbie?
Ya os digo, me lo paso bomba con esta película, aunque solo sea por ver al mejor amigo de Parker, Luis, con 10 añitos paseando por la urbanización con una Magnum 44 en la mano. Muy bien, pues vamos con las recomendaciones. A ver, hay cabroncetes de todas las edades, todas las franjas, ¿no? Yo me voy a centrar en 5 películas que se centran en la infancia y adolescencia, ¿no? Porque además es la edad que más mola. A ver, hay películas de todo tipo. Hay películas sobre niños malos en primera infancia. Si bajamos la edad a mínimos, pues tenemos la genial Estoy Vivo, que dirigida por Larry Cohen, que es un director que me encanta, ya nos dejó hace tiempo. Algún día os dedicaré un programa. O incluso tenemos películas de niños malos en plena juventud. En este campo yo os recomiendo Eden Lake, una película protagonizada por Kelly Reilly y Michael Fassbender, bastante terrorífica, está ejecutada perfectamente. Es una película que explora todas las posibilidades de la terrible premisa que nos... bueno, peligrosa premisa que nos explica. Una película bastante imparable. Cuidado con esta película, yo la recomiendo, pero cuidado con esta película, es muy terrorífica, es bastante brutal. La recomiendo, pero vais avisados. Y además tiene un mensaje para mí bastante rotundo, triste y acertado, que es que un matón lo es toda la vida. Eden Lake, abrochaos los cinturones. Pues vamos con las 5 recomendaciones, vamos allá. 5 películas que le pondrían los pelos de punta a Michael Jackson. Mal, Iván. Con la primera, El buen hijo, película de 1993, protagonizada por Elijah Wood y Macaulay Culkin, que nos narra las desventuras de un niño que, tras quedarse huérfano de madre, va a pasar unas semanas con sus tíos y conocerá a su primito Henry, que poco a poco irá mostrando una creciente personalidad violenta y psicopática. Esta fue un pequeño boom en su época, pero claro, tenéis que saber que Macaulay Culkin, que era el niño favorito de todo el mundo, que era por su exitazo Solo en casa, pues aquí se atrevía a interpretar, a una pronta edad, se atrevía a interpretar a un niño, al malo de la función. Tengo que decir que la apuesta para mí acierta, porque sí que es verdad que aunque el protagonista, pues un poco pesado el niño, Elijah Wood, él se lleva las mejores frases, las mejores escenas, y realmente te lo crees. Lo que la eleva sobre un telefilm con mucho dinero, obviamente no es un telefilm, es estrenó en cine, pero tiene ese aroma, ¿no? Pero lo que la eleva es que hay una jugada de guión que me gusta mucho. Hay un recurso que me gusta mucho, que es el falso protagonista. Esto ya lo hablaremos, me gustaría dedicar un programa. Hay películas muy célebres con este giro, ¿no? Y es una película en la que tenemos a Macaulay Culkin, que, bueno, pues interpreta al niño psicópata de turno y tal, y al final, en la recta final, el protagonista deja de ser Elijah Wood se convierte en un observador, y el verdadero protagonista es la madre del niño, y entonces además coincide con el niño de la función, el Macaulay Culkin, enseñando todas sus cartas, terribles cartas, y esto nos lleva a un clímax impresionante. Película además dirigida por Joseph Ruben, un director más que competente, especializado en el thriller de suspense, que además dirigió una película hitchcockiana que me encanta, además tiene uno de los inicios más brutales que he visto, que es El padrastro, interpretada por, bueno, para mí una de las mejores interpretaciones, si no la más terrorífica, de Terry O'Quinn, un eterno secundario, que lo recordaremos por Locke en Perdidos. Hey Mark. Don't fuck with me. Y seguimos con otra, The Pit, película de 1981, dirigida por Liu Lehman, si no me equivoco, y interpretada por Sammy Snyder. Esta nos narra las aventuras de Jamie, un niño con un mundo interior inabarcable que habla con su osito Teddy y que a la gente que le cae mal les tira a un pozo en el bosque donde habitan unas criaturas caníbales. Una película algo bizarra, pero que tiene una gran ventaja, una gran cualidad, que es muy imprevisible. O sea, drama escolar de superación, slasher, monster movie, y con un final fantástico, ¿no? Con un casting, con Sammy Snyder muy acertado en el casting, o sea, interpreta a ese niño tan raro y tan hipnótico a veces, ¿no? Con las escenas con Susito Teddy son fantásticas. Con diseño de producción muy majo, o sea, las tomas dentro del pozo están muy logradas. La dirección es bastante
bastante correcta, pero por ejemplo la banda sonora es deliberadamente torpe y fuera de lugar, eso me encanta. Una película que coge uno de las características de los niños, ¿no? Que es el uso de la imaginación para construir su mundo y la convierte en un arma bastante brutal, ¿no? Es una película que avanza con una falta de complejo que me flipa, y es como si todos los responsables de la película se hubieran propuesto como objetivo hacer una película deliberadamente extraña, ¿no? A mí esa dedicación me parece maravillosa. Pues vamos a por la siguiente. Imaginaos un grupo de guionistas a los que les encargan escribir un drama sobre un niño adoptado que tiene dificultades para encontrar a la familia ideal, y que este grupo de guionistas se ponen de farla hasta arriba en las reuniones de ideas. Os presento a Mikey. Película de 1992 dirigida por Dennis Dempster, con Brian Bonsall en el papel del querubín de turno, que nos explica las aventuras de Mikey, un niño adoptado que conoce a su nueva familia y empieza a sembrar el escenario de asesinato y caos, y además se enamorará. Película prohibida en su día en los cines de Inglaterra, no en los de Irlanda, por cierto. Una película con una campaña de publicidad bastante curiosa. Mirad cómo tiene a Chucky en el cartel decapitado. Muy sutil, muy sutil. Es una película muy entretenida y muy salvaje, la verdad, yo me lo paso muy bien, pero que además tiene un ejercicio de sembrar en el guión muy interesante. ¿Acordáis cuando hablamos de sembrar en el guión en el primer programa, cuando hablamos de Tiburón 2, ¿acordáis? Si hablamos aquí del reloj de la torre, pues al final, sorpresa. Que aquí es bastante interesante. Yo siempre que la veo me quedo y es muy cuco, ¿no? Me encanta esta película. Por ejemplo, fijaos en esta escena. What the heck you watching? Just a horror film. La película de terror que dice Mikey que está viendo es el asesinato de su anterior padre a sus manos, que él mismo grabó. Es ese tipo de peli. ¿Puede haber algo mejor? Y además en el reparto, los flanes del terror, estamos de suerte, porque en el reparto podemos encontrar en un papel bastante capital a la genial Ashley Lawrence, magnífica protagonista de aquella maravillosa Hellraiser de Clive Barker. Me encanta esa película. Algún día haré un programa sobre esa serie, hablaremos de Hellraiser, tengo muchas ganas, pero Hellraiser la hemos visto, ¿no? ¿Sí? ¿No lo hemos visto? ¿No habéis visto Hellraiser? ¿No habéis visto Hellraiser? No pasa nada, y ahora mismo os la explico. A lo mejor hay dos rombos aquí. Entre té de menta y siche de vaya uñas, nen. Frank Cotton compra un cubo de Rubik defectuoso que le lleva a un infierno donde le harán cosquillas con garfios, cadenas y radiales. Años más tarde, y gracias a un simpático accidente moviendo un colchón, Frank consigue volver del más allá y se reencuentra con su examante Julia, quien revivirá flashbacks sensuales, con sexo, con tal de que Frank vuelva a ser el que era. Literalmente, los dos amantes empezarán a jugar a rompiendo las olas de Von Trier, sin contar con que Kirsty, la hijastra de Julia, se emborrachará en una cena de negocios, se ligará a un miembro de los Level 42, hará amistad con un grupo de monjes amantes del cuero y convenciones de Black & Decker, capitaneados por Pinhead, el peor carpintero del mundo, y organizará una reunión familiar muy especial. Fin. Bueno, a lo mejor no es así. Bueno, sí, un poquito. Pues seguimos con las dos últimas, entramos ya en el terreno un poco más de hardcore, pues vamos con ¿Quién puede matar a un niño?, película de 1976 dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, que nos explica la historia de una pareja que llega a la isla de Almanzor para pasar unos días y se encuentran con que en el lugar no hay ningún adulto y que los niños allí tienen peligrosos planes para ellos. Adaptación de la novela de Juan José Plans, El juego de niños, dirigida por, ya he dicho antes, por el genial Narciso Ibáñez Serrador, que nos regaló maravillas en la televisión, como eran Historias para no dormir, o lo mejor que le ha pasado a la televisión de este país, que era el 1, 2, 3, sin paliativos. Además dirigió una película de suspense muy impactante que os la recomiendo, pero ya, La Residencia. Sin duda una de las películas de terror más importantes del cine español, una maravilla que se cuece a fuego lento y que cuando empieza no tiene freno, una película muy bien rodada que aprovecha de todas las posibilidades de su guión de una manera increíble y nos regala un final a prueba de bombas, una película muy acorde con el cine de horror que estabas agitando el avispero en los años 70. A título personal diré que tengo problemas con la secuencia de créditos iniciales, es bastante desagradable, y yo creo que con la escena posterior en la tienda, yo creo que ese mensaje ya queda bastante justificado y subrayado.
Yo os la recomiendo, es todo un viaje. Tuvo un remake, más tarde no lo he visto, dirigido por Makinov. Habrá que verlo. Y acabamos ya las recomendaciones con esta obra bastante hardcore que es El Otro, de 1972, dirigida por ese director que nos trajo maravillas como, por ejemplo, Matar a un ruiseñor. Estamos hablando de Robert Mulligan. Una película que nos explica las aventuras de dos gemelos que, aunque son muy diferentes entre sí, pues pasan mucho tiempo juntos. De repente, pues empiezan a ocurrir extraños sucesos en la granja donde viven y en sus alrededores. Drama terrible que, como en The Pit, nos habla pues que a veces la imaginación de los niños pues nos mete en un terreno bastante peligroso. Aquí, en este caso, sacudiendo la cordura, afectando, demoliendo la cordura de todo el mundo, todos los personajes alrededor, ¿no? Esta película, pues antes que hablaba de El Buen Hijo, también creo que El Buen Hijo, la película que hemos hablado antes de Joseph Rubet, está un poco influenciada por esta película. Hay bastante del otro en El Buen Hijo, me hace mucha gracia. Película de buena factura, muy buenas interpretaciones, magnífica fotografía y un tono inquietante que no cesa, es brutal. Es una película donde encontramos a un jovencísimo John Ritter y el casting es bastante acertado. Los dos niños que interpretan a los gemelos hacen un trabajo soberbio, pero sobre todo menciona a la actriz alemana Uta Hagen, que interpreta a la niñera rusa de estos niños y que va a pagar un precio muy caro, ¿no? Antes que he mencionado así de pasada los niños del Brasil, Uta Hagen ahí tenía un careo muy interesante con Sir Laurence Olivier. Hay una pequeña trampa en el guión que me molestó un poquito, pero como bien decía antes, el tono inquietante está tan bien trabajado que no tarda en ponerse las cosas en su sitio, en encarrilarse perfectamente dentro de la trama. El final, para mí, tengo que decir, tiene un pequeño para mí, un defecto de forma. Aquí hablaríamos de una jugada de montaje que no acabo de entender. Pero peccata minuta. El otro os la recomiendo, es muy interesante, la verdad es que es bastante, y es muy impactante. Aviso, es un viaje bastante severo, la verdad es que el desenlace es bastante terrible. Y hablando del desenlace, me hace gracia porque esta película tiene uno de esos carteles que pertenecen a esos carteles de la época que o te explicaban el final o te daban indicaciones claras de cómo iba a acabar la película, ¿no? Esa tendencia, ¿no? De decir, tienes que ver el final de esta película, ¿no? Es como, por ejemplo, el cartel de la maravillosa Domingo Negro de John Frankenheimer, ¿no? Que es genial ese cartel y verás eso en el clímax, es bestial, ¿no? Imaginaos Seven estrenado en esa época, el cartel cómo sería, ¿no? Descubran con el detective Mills qué hay dentro de la caja, si se atreven. Pagaría por verlo. Bueno, pues esas son mis recomendaciones, películas ideales para ver después de las fiestas. ¿Y cuáles? Seguramente me dejo algunas, no las he visto todas, ya lo sabéis. ¿Cuáles recomendáis? ¿Qué películas de niños traviesos y asesinos recomendáis? Como siempre, pues si os ha gustado, pues podéis darme un like si queréis, si os suscribís y le dais a la campanita que estará por aquí, pues recibiréis una notificación cada vez que cuelgue un vídeo. Esta vez, además, en la descripción del vídeo tenéis que saber, abajo he puesto los títulos de todas las películas que hemos mencionado, ¿vale? Para que lo tengáis controlado y si queréis investigar un poquito, ahí las tenéis. Yo voy a seguir con mi novela que habla de ese trámite duro que es volver al cole después de las vacaciones. Chuches, rancias y narices pegajosas de mocos. Aquella esquina del patio robaba el alma. Duro.